Hoy sábado 21 de diciembre, la Iglesia Católica celebra a San Pedro Canicio, en latín Canisius, teólogo jesuita holandés, predicador, escritor, doctor de la Iglesia, llamado el segundo evangelizador de Alemania, el primero siendo San Bonifacio, llamado también martillo de los herejes por la claridad con que demolía los errores de los protestantes, entre los iniciadores de la prensa católica. Uno de los primeros jesuitas devotos al Sagrado Corazón de Jesús, se sintió impulsado a buscar a Cristo en el Santísimo Sacramento, luego de sus últimos votos, y agradecerle a Cristo presente por la gracia que había recibido de su Sagrado Corazón de posibilitarle continuar su misión en Alemania. No hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. San Pedro Canicio, el segundo apóstol de Alemania, después de San Bonifacio, se le venera como uno de los creadores de la prensa católica. Además, fue el primero del numeroso ejército de escritores jesuitas. Nació en el año 1521 en Nijmegen, de Holanda, que dependía entonces de la arquidiócesis de Alemania, de Colonia. Era el hijo mayor de noble Jacobo, aunque Pedro tuvo la desgracia de perder a su madre cuando era todavía pequeño. Su madrastra fue para él una segunda madre. El joven creció en el temor de Dios. Cierto que él mismo se acusaba de haber perdido el tiempo de niño en juegos inútiles, pero dado que a los 19 años obtuvo el grado de maestro en artes en Colonia, resulta difícil creer que haya sido muy perezoso. Por complacer a su padre, Pedro estudió algunos meses el derecho canónico en Lovaina, pero al caer en la cuenta de que esa no era su verdadera vocación, hizo voto de castidad y volvió a Colonia a enseñar teología. La predicación del beato Pedro Fabro, miembro del grupo original de jesuitas, había despertado gran interés en las ciudades de Rin. Bajo su dirección, Canicio hizo los ejercicios de San Ignacio en Mainz. Durante la segunda semana prometió a Dios ingresar en la compañía de Jesús. Entró en el noviciado y pasó varios años en Colonia, consagrado a la oración, al estudio, a visitar a los enfermos y a instruir a los ignorantes. El dinero que recibió como herencia a la muerte de su padre lo dedicó en parte a los pobres y en parte al mantenimiento de la comunidad. Fue el octavo jesuita en hacer los votos solemnes. Canicio había empezado ya a escribir. Su primera publicación había sido la edición de las obras de San Cirilo de Alejandría y San León Magno. Después de su ordenación sacerdotal, comenzó a distinguirse en la predicación. Había asistido a 2 secciones del Concilio de Trento, una en Trento y otra en Bolonia, como consejero del Papa. Se distinguió por la profundidad de su cultura teológica, por su celo y actividad, pero también por el espíritu conciliador. De ahí le llamó San Ignacio a Roma, donde le retuvo 5 meses, en lo que Canicio dio pruebas de ser un religioso modelo, dispuesto a ir a cualquier parte y a desempeñar cualquier oficio. Fue enviado a Mesina a enseñar en la primera escuela de los jesuitas, de la que la historia guarda memoria, pero al poco tiempo volvió a Roma a hacer su profesión religiosa
y a desempeñar un cargo más importante. Canicio recibió la orden de volver a Alemania, pues había sido elegido con otros 2 jesuitas, ya que el duque Guillermo de Baviera había pedido urgentemente algunos profesores capaces de contrarrestar las doctrinas heréticas que invadían las escuelas. No solo tuvo éxito Canicio en la reforma de la universidad, de la que fue nombrado primero rector y luego vicecanciller, sino que con sus sermones consiguió la renovación religiosa, en la que también colaboró con sus catequesis y su campaña contra la venta de libros inmorales. Grande fue el duelo general cuando el santo partió a Viena en el año 1552, a petición del rey Fernando, para emprender una tarea semejante. La situación en Viena era peor. Muchas parroquias carecían de atención espiritual y los jesuitas tenían que llenar las lagunas y enseñar en el colegio recientemente fundado. En los últimos 20 años no hubo una sola ordenación sacerdotal. Los monasterios estaban abandonados. Las gentes se burlaban de los miembros de las órdenes religiosas. El 90% de la población había perdido la fe y los pocos católicos que quedaban practicaban apenas la religión. San Pedro Canicio empezó por predicar en la iglesia casi vacía, en parte por el desinterés general o bien porque su alemán del Rin resultaba muy duro para los oídos de los vienenses. Pero poco a poco fue ganándose el cariño del pueblo por la generosidad con que atendió a los enfermos y agonizantes durante una epidemia. La energía y espíritu de empresa del santo eran extraordinarios. Se ocupaba de todo y de todos, lo mismo de la enseñanza de la universidad que de visitar en las cárceles a los criminales más abandonados. El rey, el nuncio y el mismo papa hubiesen querido nombrarle arzobispo de la sede vacante de Viena, pero San Ignacio solo permitió que administrase la diócesis durante un año, sin el título de los emolumentos del arzobispo. En vez del cardenalato que el Papa le ofreció a Pedro Canicio, él prefirió el humilde servicio a la comunidad, empleando el tiempo en la oración y en la penitencia. Se le reconoce como pionero de la prensa católica, siendo el primero de numerosos ejércitos de escritores jesuitas. Por aquella época San Pedro empezó a preparar su famoso catecismo o resumen de la doctrina cristiana, que apareció en el año 1555. A esa obra siguieron un catecismo breve y un catecismo brevísimo, que alcanzaron enorme popularidad. Dichas obras serían para la Contrarreforma católica lo que los catecismos de Lutero habían sido para la Reforma protestante. Fueron reimpresos más de 200 veces y traducidos a 15 idiomas, incluyendo el inglés, el escocés, el hindú y el japonés. En vida del autor, ayudó a formar varias editoriales católicas. El santo nunca trató a los protestantes con falta de caridad. Se limitó a clasificar sus errores para el bien de todas las almas. Supo ser caritativo y amable con los herejes y al mismo tiempo incisivo y claro contra las herejías. Su recomendación a los sacerdotes: no hieran, no humillen, pero defiendan la religión con toda su alma. En Praga, a donde había ido a fundar un colegio, se enteró con gran pena de que había sido nombrado provincial de una nueva provincia que comprendía al sur de Alemania
Austria y Bohemia. Inmediatamente escribió a San Ignacio: carezco absolutamente del tacto, la prudencia y la decisión necesaria para gobernar. Soy orgulloso y apresurado por temperamento, y mi falta de experiencia me hace totalmente inepto para el oficio de provincial. Pero San Ignacio sabía lo que hacía. En los últimos años que pasó en Praga, Pedro Canicio devolvió la fe a gran parte de la ciudad, y el colegio que fundó era tan bueno que aún los protestantes enviaban a él a sus hijos. En el año 1557 fue invitado a tomar parte de una discusión entre teólogos católicos y protestantes. Asistió a dicha conferencia, aunque estaba convencido de que ese tipo de reuniones provocaban disputas que no hacían más que ensanchar el abismo que separaba a los cristianos. Es imposible describir aquí los numerosos viajes y sus múltiples actividades. Para responder a quienes decían que trabajaba demasiado, solía decir: quien tenga demasiado que hacer será capaz de hacerlo todo con la ayuda de Dios. Otras veces decía: descansaremos en el cielo. Además, los colegios que fundó o inauguró dispuso la fundación de muchos otros. Hacía todo lo posible por impedir la divulgación de los libros inmorales y heréticos. Divulgaba en cuanto podía los libros buenos, ya que comprendía por intuición cómo aumentaba la importancia de la prensa. A la enseñanza a oír confesiones y a escribir los primeros libros de una colección había comenzado por orden de sus superiores. Dicha obra tenía por fin responder a una historia del cristianismo. En el año 1580 se hallaba en Dilinga cuando recibió la orden de ir a Friburgo de Suiza. Dicha ciudad, que se hallaba situada entre dos regiones muy protestantes, quería que se fundase desde hacía mucho tiempo un colegio católico, pero además de otros obstáculos que oponían a la empresa, carecía de fondos suficientes para realizarla. En pocos años venció San Pedro Canicio esos obstáculos y consiguió dinero, eligió el sitio y supervisó la edición del espléndido colegio que es en la actualidad la Universidad de Friburgo, aunque nunca fue rector ni profesor en él, además del interés con que seguía los progresos del colegio. Su principal actividad durante los 8 años que pasó en Friburgo fue la predicación. Los domingos y días de fiesta predicaba en la catedral y entre semana visitaba los pueblos del cantón. Se puede afirmar, sin temor a equivocarse, que a San Pedro Canicio se debe el que Friburgo haya conservado la fe en una época tan crítica. Al final, la debilidad de su cuerpo obligó al santo a renunciar a la predicación. En el año 1591, un ataque de parálisis le puso a las puertas de la muerte, pero se rehizo lo suficiente para seguir escribiendo con la ayuda de un secretario, hasta poco antes de su muerte. Después de haber rezado el Santo Rosario con varios jesuitas en Friburgo, el 21 de diciembre de 1597, de pronto exclamó, lleno de alegría y emoción: «Mírenla, ahí está», y murió. Era la Virgen Santísima que había llegado a llevárselo para el cielo. Una de las principales lecciones de su vida es el espíritu y el estilo de su controversia religiosa. El mismo San Ignacio había insistido en la necesidad de dar ejemplo de caridad y moderación cristiana en Alemania.
San Pedro Canicio advertía que era un error citar en una conversación los temas que antipatizan a los protestantes, como la confesión, la satisfacción, el purgatorio, las indulgencias, los votos monásticos y las peregrinaciones, pues como algunos enfermos tienen el paladar estragado, son incapaces de apreciar esos manjares. Necesitan leche como los niños. Solo poco a poco es posible llevarle a aceptar los dogmas sobre los que no estamos de acuerdo con ellos. San Pedro Canicio se mostraba duro con los que propagaban la herejía, y como la mayor parte de sus contemporáneos estaban dispuestos a emplear la fuerza para impedírselo, pero su actitud era muy diferente con quienes habían nacido en el luteranismo o habían sido arrastrados a él. El santo pasó toda su vida oponiéndose a la herejía y tratando de restaurar la fe y la vida católica. Según San Pedro Canicio, no había que enfrentarse ni siquiera a los más conscientes y peligrosos de los herejes con aspereza y descortesía, pues ello no solo es el reverso del Espíritu de Cristo, sino que equivale a quebrar la rama desquebrajada y a apagar la mecha que humea todavía. San Pedro Canicio fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en el año 1925. San Pedro Canicio ruega por nosotros.